Muy buenas mis seguidores. Aquí su youtubero favorito trayéndoles más de este increíble fanfic de FAT. Recuerden que este fic no es mío, todos los derechos y agradecimientos a su respectivo autor original, link en la descripción. Y no se olviden en dejar su like junto a un comentario de qué les pareció. Ahora sí comencemos con el video. Chapter 0, Acto 1, Preámbulo Parte 2, Forjando un objetivo. Descargo de responsabilidad, FAT y sus derivados, no me pertenece, toda su historia y personajes pertenecen a Tat Moon. Aclaratoria, lo que está dentro de un guión es diálogo y lo que está dentro de comillas es un pensamiento o similar. Tonk, tonk, tonk. El sonido de un martilleo constante se repitió una y otra vez. Tonk, tonk, tonk. Con cada golpe, las chispas saltaban, como pequeños destellos. ¿Quién estaba forjando? Él no lo sabía, pero, por alguna razón, estaba acostumbrado al sonido del martilleo, le traía calma el escucharlo. Finalmente, él escuchó una voz entre los martilleos, era baja y distorsionada. ¿La conexión se está perdiendo? Bueno, no importa, volverás aquí eventualmente. Tú lo lograrás, serás mi último trabajo. Él abrió sus ojos, su cuerpo se sentía rodeado por intensas llamas, como en el gran incendio de Fuyuki. Pero había algo extraño, generalmente, cuando soñaba con algo relacionado con llamas, estas no le traían buenos recuerdos, sin embargo, esta vez era diferente. Las llamas lo estaban rodeando y lo estaban transformando. Zero intentó abrir sus ojos para oír a la voz que intentaba comunicarse con él, por un momento, lo logró, y lo que vio fue, el martillo, cayendo rápidamente hacia él. La parte racional de su cerebro le decía que lo esquivara y huyera, pero, la parte de él que lo mantenía en trance, le hizo cerrar sus ojos y esperar el golpe. Tonk. Y así, el martillo cayó. Después de tanto, es hora de volver a forjar. Zero abrió sus ojos y se encontró con un techo conocido. ¿Esta es mi habitación? El joven pelirrojo se encontraba acostado en su futón, en sus manos todavía se encontraba sujetada fuertemente la katana. Él se quedó mirándola con una mezcla de emociones en su interior, fascinación, respeto, admiración e, incluso, algo de miedo. Zero, ¿estás bien? Kiritsugu acababa de entrar en la habitación llevando una bandeja con agua y toallas, él corrió rápidamente a su lado. Sí. ¿Qué me pasó? Sufriste una apertura forzosa, contestó el viejo usuario de hechicería. ¿Una apertura forzosa? Kiritsugu asintió. Sí. Verás, Zero, cuando un usuario de hechicería empieza a aprender a utilizarla, lo primero que debe hacérsele es abrir sus circuitos mágicos. Estos se encuentran cerrados por naturaleza y solo después de ser abiertos pueden comenzar a ser utilizados. Generalmente, esto se hace mediante un pequeño ritual, pero, en tu caso, fueron abiertos sin ninguna preparación y de forma brusca. Esto causó que te desmayaras y que tu temperatura comenzara a aumentar. Ya veo. ¿Causará algún problema a futuro? El trabajador independiente negó con su cabeza. No, de hecho, era algo que teníamos que hacer tarde o temprano. ¿El detonante debió haber sido la katana? ¿Sucedió algo después de que te desmayaste? Zero intentó recordar. Sí. Oí el sonido de un martillo. Creo que estaba en una forja y hubo una voz. Pero no la recuerdo muy bien. HMN. Parece que mi teoría era cierta, o, al menos, eso parece. ¿A qué te refieres? Preguntó el chico mientras se enfriaba con una toalla mojada con agua fría. ¿Recuerdas por qué busqué la espada? Tenía la teoría de que tu familia estaba ligada al mundo iluminado por la luna. El hecho de que reaccionaras de esa forma y que la espada parezca tener algún tipo de maldición, confirma mi teoría. ¿La espada está maldita? Eso parece, aunque no estoy muy seguro de qué clase de efecto tiene, pero, al menos, no es dañina para su portador. Por cierto, dijiste que me enseñarías a usar hechicería. ¿No es así?
¿Cuándo comenzaremos? Mañana. Hoy es mejor que dejes descansar tus circuitos mágicos. El refuerzo es una hechicería sencilla y puedo enseñarte a usarla de forma correcta, pero la proyección es diferente. Esta es más complicada y, por sus características negativas, tendremos que encontrar una manera de utilizarla de forma efectiva. Entiendo. Zirou asintió mientras se levantaba. ¿A dónde vas? El pelirrojo sonrió como no lo había hecho en mucho tiempo. Al dojo, quiero aprender a utilizarla lo más pronto posible. Por primera vez desde que lo conoció, el joven aprendiz de hechicería escuchó a su padre con un tono de voz serio. Ten cuidado, aprender hechicería significa caminar junto con la muerte, cualquier error puede ser fatal. Esa katana no es como tu Zinai, es una verdadera arma hecha para matar. Ten eso en mente, ¿entiendes? Al entender el peso de las palabras de su padre, el chico asintió. Entiendo, no la trataré como a un juguete. Bien utilizada, una espada puede ser usada para proteger a las personas, así que intentaré seguir por ese camino. Kiritsugu volvió a mostrar una tenue sonrisa. Me alegro que lo entiendas. El resto del día pasó con relativa tranquilidad. Zirou se mantuvo entrenando con la katana, intentando usarla de la mejor manera posible. Sin embargo, la espada todavía era demasiado grande para él. Mientras tanto, Kiritsugu empezó a indagar en aquellas cosas de su pasado como asesino de magus y sobre la historia de Muramasa. Y, finalmente, los dos se reunieron con Taiga para cenar en la noche. Al día siguiente. Viejo, ¿qué estamos haciendo aquí? Dijo Zirou, mientras Kiritsugu y él se encontraban enfrente del viejo cobertizo. Verás, Zirou, en nuestro mundo, todos los magus poseen un lugar donde realizan sus investigaciones y practican su hechicería. Verás, Zirou, en nuestro mundo, todos los magus poseen un lugar donde realizan sus investigaciones y practican su hechicería. Este lugar es llamado, su taller. Después de decir eso, Kiritsugu abrió la puerta del cobertizo. Nosotros no somos magos convencionales, somos más como, bueno, especialistas, en el mejor de los casos. Pero eso no significa que no necesitemos de un lugar para prepararnos y para practicar. Generalmente, los hogares de los magos están equipados con un lugar que pueden utilizar para este propósito. Entonces, ¿nosotros utilizaremos el cobertizo como nuestro taller? Kiritsugu asintió. Pero, ¿no es un poco pequeño? En un futuro podremos ampliarlo por medio de hechicería, pero, por ahora, esto será suficiente. Zirou asintió. Entiendo, en ese caso, primero pongamos este lugar en orden, dijo el niño al ver el gran desorden que había dentro del cobertizo. Sí, tienes razón. Ambos se pusieron manos a la obra. Viejo. ¿Qué es esto? Preguntó el pelirrojo mientras señalaba una especie de círculo mágico grabado en el suelo. El viejo autónomo frunció el ceño. Esto es un círculo de invocación, no le des mucha importancia, ni tú ni yo le daremos ningún uso. Pero, ¿por qué está aquí? En cierto momento, me vi forzado a utilizar dicha hechicería, pero no es mi campo de acción. Así que es poco probable que le demos algún uso. ¿Lo borramos? Kiritsugu se quedó mudo durante un rato, hasta que finalmente contestó. No, sería un desperdicio de materiales. Además, aunque fue hecho para invocar a un tipo específico de familiares, tal vez podamos adaptarlo para invocar otras cosas. ¿Podré invocar familiares? Preguntó el chico emocionado. Lo dudo. De todas formas, no serían muy grandes ni muy poderosos. Ya que en esta era las especies fantasmales no son muy comunes y, además, tampoco podrías darle el mana que éstas requieren para mantenerse. Pero, si no son la gran cosa, tal vez sea posible. Entiendo, aunque desilusionado, el chico intentó mantener el ánimo. Bien, creo que esto será suficiente. Dijo Zirou mientras observaba el cobertizo recién limpiado. Para mi hechicería, o bueno, lo poco que todavía puedo usar, no necesito nada en específico. Pero, para mejorar tu hechicería de refuerzo y de proyección necesitaremos de varios objetos de todo tipo con los que puedas practicar, no necesitaremos mucho más que eso.
El niño se mostraba algo incómodo, como si quisiera decir algo. ¿Qué sucede, Ziro? Yo. Quería saber si podríamos tener algunas cosas más. Esto sorprendió al asesino de Magus. ¿Qué cosas? En ese momento, los ojos del niño brillaron. Una fragua. Y un yunque. También un martillo y unas pinzas, así como algunos moldes. ¿Quieres crear una forja?, preguntó el Magus sorprendido. Ziro asintió. Sí, exacto. ¿Por qué? ¿Aspiras a entrar en el departamento de creación? ¿El departamento de creación?, preguntó confundido el pequeño niño. Es uno de los departamentos de la Torre del Reloj. Este es uno de los 3 grandes institutos donde se estudia hechicería. Se dice que los que ingresan en la Facultad de Creación son artistas de algún tipo. De hecho, si mi memoria no me falla, hay una familia de Magus que quiere crear a la persona más bella, o algo así, dijo Kiritsugu mientras rememoraba sus conocimientos sobre la Asociación de Magus. Entonces, ¿en ese departamento se encuentran las personas que quieren crear algo por medio de hechicería?, preguntó Ziro. Kiritsugu asintió. Sí, así es. Nunca me relacioné más de lo necesario con la Asociación de Magus, pero, si mi memoria no me falla, el departamento de creación está dirigido por la familia Baluay. Ya veo. Aún así, no creo que seas bien recibido allí, Ziro. ¿Por qué? El viejo autónomo se rascó la cabeza incómodamente. Verás, dentro de la Torre del Reloj hay 3 facciones, la aristócrata, la democrática y la neutral. No creo que tenga que explicarte mucho sobre en qué se diferencian las 3, sus propios nombres te lo indican, no obstante, te haré un pequeño resumen. Básicamente, la facción aristocrática le da preferencia al linaje y a los circuitos mágicos, así como a las hechicerías heredadas de generación en generación. La facción democrática les da más importancia a los logros del magus que a su procedencia. Y, la facción neutral no se decanta ni por una ni por otra. Ellos prefieren mantenerse alejados de las luchas de poder. Entonces, al no pertenecer a un gran linaje, no me tomarán en cuenta. ¿Es eso? El asesino de Magus negó con su cabeza. No necesariamente, si quisieras entrar a un departamento dirigido por la facción aristocrática, entonces es muy probable que eso ocurra. Sin embargo, la familia Baluay es parte de la facción democrática dentro de la Torre del Reloj, así que, siempre que consigas resultados y obtengas logros, deberías poder ser reconocido por el departamento. Kiritsugu suspiró. El problema no es ese. La proyección es una hechicería que se basa en materializar lo que ya existe a través de tu imaginación. Además, no puede materializar nada a la perfección. Para un departamento que se basa en la creación, la proyección debe ser la hechicería más insultante que existe. Es probable que, por muy buena que sea la copia que hagas, esta nunca sea reconocida. ¿Y si no creo copias?, preguntó Ziro nervioso. ¿A qué te refieres? Desde que tomé por primera vez la Muramasa, he tenido unos sueños muy raros. ¿Sueños raros?, preguntó Kiritsugu. ¿Será la maldición de la katana? Después de investigar un poco, pude averiguar sobre las espadas de Muramasa. Según los rumores, se decía que estas estaban malditas. Es obvio que la katana tiene una maldición, pero no se activó cuando Ziro la desenvainó. ¿Será algún tipo de maldición especial? Ziro asintió. La primera vez fue bastante difuso, sentí unas grandes llamas y oí los golpes de un martillo y, ayer por la noche, pude ver la silueta de alguien. Él se encontraba delante de un yunque y a su lado había una fragua. Pude ver cómo utilizaba su martillo para darle forma a un arma. Estoy seguro que era una espada. Me quedé mirándole atentamente durante un rato, hasta que sentí como si fuera a despertar. Antes de que el sueño acabara, él se detuvo, tomó una copa de sake, y me habló. Antes de que el sueño acabara, él se detuvo, tomó una copa de sake, y me habló. ¿Y qué dijo? Él dijo, el momento de volver a forjar ha llegado. Si vas a aprender las técnicas que hemos creado y perfeccionado durante muchas generaciones, entonces observa atentamente, tal vez tú seas el descendiente que logre alcanzar nuestro objetivo.
Kiritsugu se sobó la barbilla. Ya veo. Entonces las investigaciones que hice estaban en lo correcto. ¿Investigaste a Muramasa? Kiritsugu asintió. Sí. Muramasa y sus katanas son legendarias en Japón, se dice que todas están malditas y que el objetivo de Muramasa era crear la última y más grande espada, una que pudiera cortarlo todo. O al menos, eso cuentan las leyendas. Y yo soy su descendiente. Es muy probable. La escuela de forja de Muramasa se mantuvo forjando espadas durante 3 generaciones, es decir que existieron 3 maestros herreros con el apellido Muramasa. Después del tercer maestro herrero, la escuela cerró y desapareció. Esto sorprendió al pelirrojo. ¿Por qué desapareció? Se dice que las espadas de Muramasa eran espadas anti-Tokugawa, ya que traían la muerte a los miembros de esta dinastía. Esto produjo que las katanas fueran prohibidas. No es seguro y no son más que mis suposiciones, pero es posible que esto perjudicara la forja de nuevas espadas, tanto porque los activistas anti-Tokugawa aumentaron la demanda y las falsificaciones empezaron a hacerse presentes, como porque los miembros de la facción pro-Tokugawa debieron empezar a intentar evitar que se siguieran forjando dichas espadas. Es muy probable que esto hiciera que la escuela cerrara y desapareciera. Pero siguieron forjando en el anonimato, generación tras generación, continuaron legando y perfeccionando las técnicas que habían aprendido desde el primer Muramasa, todo por un único objetivo, la creación de esa espada, susurró Shirou con una seguridad y una firmeza que ni siquiera sabía que poseía. Así parece. Es muy probable que esa espada actúe como, para lo que las otras familias de magos sería, una cresta mágica. Esto confundió al pelirrojo. ¿Una cresta mágica? ¿Qué es eso? Bueno, ¿recuerdas las marcas que tienes en tu pecho, Shirou? El pelirrojo asintió. Eso es una cresta mágica, se podría decir que es la forma en la que una familia de magos transmite su legado de generación en generación. En esta se encuentran los conocimientos estudiados por los herederos de cada familia desde su creación, están hechas de circuitos mágicos y, normalmente, solo pueden pasarse a aquellos con los que se tengan relación sanguínea. Entonces, ¿cómo? El viejo asesino de Magus le interrumpió antes de que pudiera terminar. Lo que tú tienes no es más que una pequeña porción de la cresta mágica de la familia Emiya, el resto fue confiscado por la Asociación de Magos. Pude recuperar esa parte gracias a que mi maestra negoció y juntos hicimos algunos trabajos para la asociación. En situaciones normales no debería ser capaz de heredarla, pero cuando te la implanté, lo hice junto con otro objeto que permitió que el trasplante fuera un éxito. Gracias a eso pude salvarte la vida de aquel incendio, pero no sé si serás capaz de usar la hechicería que contiene. Kiritsugu se quedó pensativo por un momento. Ahora que lo pienso, es posible que lo que me permitiera salvarme de esa maldición fuera ese objeto. O al menos, eso creyó él. Shirou no entendía a qué se refería su padre y decidió seguir con la conversación. Entiendo, supongo que, al final, no lo sabremos hasta que lo intentemos. ¿Y a qué te refieres sobre que la espada actúa de la misma manera? Es solo una hipótesis, sin embargo, es muy probable que la maldición que la espada posee no sea una que actúe durante el combate, en cambio, sea algún tipo de maldición que permita el aprendizaje de las técnicas para forjar que la familia Muramasa ha creado y perfeccionado durante generaciones, tal y como dices. Esto dejó pensativo y preocupado al chico. Crear la espada definitiva, cuando escucho esas palabras siento como si mi sangre hirviera de emoción. ¿Esto es normal? No es algo extraño dentro de una familia de magos. Generalmente, los miembros dentro de las familias se centran en lograr su objetivo de forma obsesiva. Pero ten cuidado, Shirou, la obsesión puede ser peligrosa. El niño asintió preocupado. En un intento por tranquilizarlo, el autónomo intentó acariciar su cabeza, aunque, al no estar acostumbrado, terminó utilizando demasiada fuerza. ¡Auch! De disculpa. No, tranquilo. Kiritsugu sonrió. Si quieres seguir con el legado de tu familia, no tengo ningún problema, de hecho, podría ser provechoso para nuestro objetivo. ¿Para rescatar a Iyane-san? Sí.
Necesitaremos todo lo que esté a nuestra disposición si queremos enfrentar a los Ainsburn. Si consiguieras entrar en la torre del reloj podrías crear contactos, lo cual nos ayudaría a conseguir materiales e información. Tal vez podríamos intentar recuperar el resto de la cresta mágica de los Semilla también. Pero no será fácil, ¿verdad? Kiritsugu negó con su cabeza. No, todo lo contrario. Será bastante complicado, e inevitablemente, muchas cosas jugarán en nuestra contra. Al ver el estado de su padre, el pelirrojo intentó animarlo. Pero también tenemos algunas ventajas, ¿verdad? Sí. El resto del mundo no conoce mi estado actual, así que, incluso si los Ainsburn sospechan algo, es poco probable que se relacionen con el exterior para comprobarlo. Podemos usar eso como una ventaja. También está el hecho de que el resto del mundo no conoce nada sobre ti. Entonces, ¿tenemos una oportunidad? Kiritsugu sonrió levemente. Si jugamos bien nuestras cartas. Shirou sonrió alegremente. Entonces hagámoslo, viejo. Salvemos a Iyanee-san. La sonrisa inocente del niño le reconfortó. No obstante, el mundo donde él iba a arrojar a su hijo era un mundo peligroso donde la muerte se encontraba a la vuelta de cada esquina. Él tendría que enseñárselo, prepararlo lo mejor posible para enfrentarlo, aunque ya no pudiera pelear tan bien como en sus mejores años siendo el asesino de Magus, todavía podía pensar y razonar como él. Kiritsugu sintió como su determinación comenzaba a encenderse, una fría determinación tan dura como el acero. No se había sentido así desde que había tenido la oportunidad de cumplir su deseo justo antes de conseguir el grial. Shirou, escúchame, desde aquí a un año te entrenaré tanto como pueda, te enseñaré a reforzar a la perfección, practicarás tu proyección y encontraremos una forma de volverla útil. Investigaremos si la cresta mágica Emilia todavía puede ser utilizada de alguna forma. Y, por último, convertiremos este taller en uno que pueda ser utilizado para que seas capaz de utilizar los conocimientos que adquieras de Muramasa. ¿Y qué pasará cuando el año termine? Hasta ahora me he mantenido haciendo pequeños viajes, tomando los trabajos que podía realizar y alejando tanto como pudiera la atención de ti y de Fuyuki, pero un año probablemente sea el máximo intervalo de tiempo en el que pueda mantenerme escondido sin que los enemigos que hice empiecen a moverse. Así que, después de que pase este año, viajarás conmigo. ¿Y a dónde iremos? Kiritsugu frunció el ceño. A uno de los lugares más peligrosos para ambos, la Torre del Reloj en Inglaterra. Notas de autor. Bien, con este capítulo ya podemos ver hacia qué dirección va la historia. Me alegra mucho el recibimiento que tuvo el prólogo, entre faps, followers, reviews y visitas, fue mucho mejor de lo que esperaba. En cuanto a las parejas, no revelaré nada todavía y realmente todo dependerá del desarrollo de la historia y del propio Shirou, solo diré que probablemente haya mucho de donde escoger, considerando que el mundo donde nos encontramos es solo similar al mundo de la novela original. Dicho esto, agradezco vuestros comentarios y espero que hayan disfrutado el capítulo. Nos vemos en el siguiente.